Que el Señor los bendiga, hermanos. De nuevo hoy nos hemos reunido para recibir nuestro adiestramiento y la semana pasada comenzamos a compartir en el capítulo número 4, el cual se llama Obediencia y Autoridad. Hoy queremos continuar aprendiendo sobre obediencia y autoridad, pero antes de eso quisiera recordar algunas de las cosas que estuvimos enseñando la semana pasada. Estuvimos aprendiendo sobre el propósito de la revelación. Estuvimos aprendiendo allí que por falta de revelación es que la iglesia se pierde o es que la iglesia no entiende el propósito del Señor. Una iglesia que no entiende de revelación o que no tiene revelación del Señor es una iglesia no solo que no entiende, sino una iglesia que se pierde o una iglesia que está totalmente distante de la verdad del Señor. También estuvimos hablando sobre quitar raíces tradicionales o religiosas. ¿Cuántas raíces tradicionales y religiosas el Señor nos estuvo hablando que hay en la iglesia? Aquellas raíces que, bueno, se le llama raíces porque tienen muchísimo tiempo de estar funcionando en nuestras vidas y que no nos habíamos percatado. Pero el Señor nos estuvo hablando que es necesario discernir todas aquellas cosas que no son del Señor, pero que han estado ocupando un lugar en nuestras vidas. También estuvimos hablando que estas raíces o estas tradiciones se llegan a volver fortalezas que parecen difíciles de ser quitadas o de ser arrancadas. También el Señor nos estuvo hablando sobre que la revelación es su palabra y es para derribar fortalezas y también para sacar esas estructuras religiosas. El Señor también nos estuvo enseñando que como Misión Cristiana del Calvario tenemos un lema, y nuestro lema es hacer todo lo que a Dios le agrada. Y ahí estuvimos haciendo bastante énfasis. Lo necesario que es que nosotros entendamos que es todo lo que a Dios nuestro Padre le agrada, lo único que nosotros debemos hacer. Eso quita totalmente nuestra manera de pensar. Eso viene a arrancar todo tipo de tradición o toda religiosidad o costumbres que hemos adoptado a lo largo del tiempo. Muchas de ellas provinieron de nuestra familia, algo otras por la cultura en medio de la cual nos hemos estado moviendo. Pero el Señor a través de todo esto ha estado limpiando a su iglesia. Por eso hoy nos gozamos, porque estamos siendo limpiados, porque estamos siendo llevados a ser perfeccionados y llevados hacia el propósito del Señor Jesucristo. Hoy, como ya dije, queremos continuar con nuestro adiestramiento y vamos a ir a la página 86 de nuestro libro Cristo como Cabeza. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre Jesús, nuestro modelo de obediencia. Repita por favor conmigo en su casa: Jesús, nuestro modelo de obediencia. Leamos entonces juntos. En Filipenses capítulo 2 y versos 5 al 8, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, vamos a abrir las Escrituras y vayamos a Filipenses capítulo 2, versos 5 al verso 8. Y les voy a leer la versión Reina Valera. Dice la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y escucha esta parte, hasta la muerte y muerte de cruz. La Escritura nos revela que Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Y podemos nosotros hablar que se hizo obediente hasta la muerte, pero aún la Escritura nos dice qué tipo de muerte tuvo el Señor Jesús. Cuando nosotros vemos que la muerte de Jesús fue en una cruz, aún allí podemos nosotros notar o podemos darnos cuenta de la magnitud de la obediencia del Señor Jesucristo. A veces nos es sencillo obedecer en diferentes ambientes, pero hay algunos ambientes o hay algunas situaciones
en las que la iglesia decimos, no, en esto sí es difícil, o en esto sí es imposible, o aquí cómo cuesta obedecer al Señor. Veamos nosotros a través de las Escrituras cómo dice que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Y no solo hasta la muerte, sino que dice hasta la muerte y muerte de cruz. Dígame usted si las circunstancias que el Señor Jesucristo estuvo pasando fueron circunstancias de ¿cómo podemos decir? Algo fácil, o fueron circunstancias no tan difíciles o costosas. No, dice la Escritura que la muerte de Jesús fue en una cruz. Y a pesar de lo que implicaba morir en una cruz, el Señor Jesús determinó en su corazón ser obediente. En el verso 5 que acabamos de estar leyendo, lo define un poco mejor. Dice en el verso 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en el Señor Jesucristo? ¿Cuál fue este sentir del cual habla la palabra? Hoy queremos captar totalmente este sentir. Queremos que a través de este adiestramiento podamos cambiar nuestra manera de pensar. Que podamos ahora nosotros retomar este camino, pero de la misma manera como el Señor Jesucristo lo vio, o de la misma manera como el Señor Jesucristo lo sintió. Veamos ahora otra versión para tener una idea mucho más clara. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Siempre Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Y por favor escuche atentamente la Nueva Traducción Viviente. Dice la Escritura, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tenga la misma actitud. Cuando hablamos de sentir, entonces, estamos hablando de actitud. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud al obedecer a Dios? ¿Cuál es la actitud que le presentamos diariamente nosotros al Señor? Continuemos leyendo ahora en nuestro libro. Vamos a continuar y dice también, Él no fue obediente por ser Dios o porque en el cielo le dijeron que tenía que ser obediente. Él aprendió obediencia aquí en la tierra. La Escritura así lo dice. Jesús aquí en la tierra vivió totalmente en condición de hombre, con la misma naturaleza humana que nosotros tenemos, pero sin pecado. Al despojarse de su naturaleza divina, quedó en la naturaleza humana, y en esa condición, en cada momento y circunstancia de su vida, se hizo obediente. Eso nos muestra que Jesucristo no trajo a la tierra la obediencia, pues fue aquí en la tierra donde la aprendió. Dice la palabra que por lo que padeció aprendió obediencia. No es que Jesús desde que vino del cielo ya traía la obediencia. Nos revela la palabra que fue acá en la tierra donde el Señor Jesús aprendió la obediencia. ¿Bajo qué ambiente, bajo qué circunstancias aprendió obediencia al Señor Jesucristo? Hemos leído del Señor, hemos aprendido mucho de Él y hemos visto que las circunstancias bajo las cuales siempre se movió el Señor Jesucristo no siempre fueron las mejores, no siempre fueron las más sencillas. Por el contrario, encontramos a un Jesús que iba totalmente en contra de las tradiciones humanas. Encontramos a un Jesús que iba totalmente en contra de la religiosidad, de los patrones o de los esquemas o de la manera de pensar que aún la misma iglesia había adoptado. Vemos a un Jesús oponiéndose a todo este sistema. Sin embargo, la palabra nos revela que Él se determinó ser obediente. Y dice la palabra, vuelvo a repetir, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús tomara esta actitud? Jesús entendía perfectamente que Él era hijo de Dios y sabía perfectamente que era la naturaleza del Padre la que tenía que gobernar sus deseos, no una naturaleza humana, aunque a la luz de la palabra encontramos que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, o en otras versiones dice tomando forma de hombre o forma de humano.
pero dice la palabra que se determinó ser obediente. ¿Cómo? Como humano, como hombre, como podemos decir como un ser de carne y hueso. Pero dice la palabra que Él se determinó ser obediente y esta determinación la sostuvo hasta la muerte y muerte de cruz. La naturaleza humana en sí misma nos lleva a la rebelión. Los niños desde que son recién nacidos tienden a hacer berrinches y hasta rebelarse cuando quieren conseguir algo. Esto es porque su vieja naturaleza es la rebelión. Lo que todo padre debe hacer es enseñarle obediencia. Algunas veces será con palabras o con algún otro método de corrección, pero es importante enseñar obediencia. La naturaleza humana es algo con lo que ya nosotros nacemos. Por eso tomamos este ejemplo respecto a los niños. ¿Quién le enseñó a un niño a hacer un berrinche? ¿Quién le enseñó a un niño que cuando está haciendo algo que no debe y de repente llega un adulto, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente deja lo que está haciendo o corre o trata de evadir lo que estaba haciendo para no dar a conocer que estaba haciendo algo malo? ¿Quién le enseñó al niño que eso era malo? ¿Quién le enseñó al niño todas estas cosas? Es parte de la naturaleza humana, o es más bien la naturaleza humana. Todos los seres humanos nacemos con esa naturaleza. Jesucristo mismo tuvo esa naturaleza. Cuando la palabra dice que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, nos está revelando que el Señor Jesucristo también como ser humano se movió en esta tierra. Sin embargo, no permitió que lo gobernara el humanismo. Sin embargo, no permitió que la naturaleza adámica gobernara o tomara el control de su vida. Él determinó que la única expresión en él debía ser hacer la voluntad de Dios nuestro Padre. ¿Qué determinación tan importante tuvo el Señor Jesús? Algunas personas argumentan y dicen, lo que pasa es que Jesús era el Hijo de Dios. Ahora mi pregunta para usted es, ¿acaso tú no eres hijo de Dios? ¿Acaso yo no soy hijo de Dios? Cuando decimos es que Jesús era hijo de Dios y por eso lo logró, ponemos entonces en duda la autenticidad de que nosotros seamos hijos de Dios. Y no somos hijos de Dios como un eslogan o como algo que nosotros queramos creer, pero que no es verdadero. No, la palabra nos enseña que cuando nosotros recibimos a Jesucristo y somos bautizados, allí es puesta en nosotros la simiente de Dios. Ahí es introducida en nosotros la semilla de Dios. Ahora legalmente somos hijos de Dios. En nosotros está la naturaleza de Dios. Es esa misma genética. Es esa misma simiente, es esa misma esencia la que ahora llena nuestra vida. Lo que ahora nosotros somos. Tenemos una nueva identidad. Es necesario que nosotros comprendamos que sí, Jesús hizo esto porque era hijo de Dios. Claro, por eso tú también puedes hacerlo porque tú también eres hijo de Dios. Por eso es que podemos lograrlo, porque nosotros también somos hijos de Dios. Cuando la Escritura dice que la misma gloria que Dios nuestro Padre le dio a Jesús es la misma que nos ha dado a nosotros, está hablando de esa misma naturaleza. Está hablando de esa misma victoria que tenemos porque ahora procedemos de Dios. Porque ya no estamos bajo yugo de esclavitud. Porque ya no es la naturaleza adámica la que determina lo que nosotros debemos ser o lo que nosotros debemos hacer. Ahora toda determinación en nuestra vida es a través del Señor Jesucristo. También nos enseña hoy el Señor que lo que todo padre, dice, hablando siempre de los niños, debe hacer es enseñar a sus hijos obediencia. Nosotros tenemos ahora un Padre y es el Dios Todopoderoso. Es el que hizo los cielos y la tierra. ¿Nos ha enseñado Él obediencia? Claro que nos ha enseñado obediencia. Vemos nosotros también al Señor Jesucristo enseñándonos a obedecer. Ahora, vemos nosotros este ejemplo.
Los niños aprenden obediencia siempre y cuando haya alguien que les enseñe a obedecer. A nosotros, nuestro Padre nos está enseñando obediencia y nuestro modelo por excelencia es el Señor Jesucristo. ¿A través de quién nos enseña obediencia? Él lo hace a través de su palabra. Él lo hace a través de su Espíritu. Él lo hace a través de sus siervos, lo hace a través de un padre de familia, lo hace a través de un discipulador, lo hace a través de muchas personas. Él está interesado en que nosotros tengamos esa expresión completa, esa expresión total del Hijo de Dios. El problema es que cuando no les enseñamos obediencia a nuestros hijos, ellos crecen rebeldes. Y después dice la Escritura que se convierten en dolor de cabeza. Algunos padres tienen canas no por la edad, sino por no haber enseñado obediencia a sus hijos en el momento adecuado. En nuestro libro Iniciando la Vida, el primer tema que nosotros tenemos ahí, o el primer capítulo, nos habla sobre obediencia. Y es que nos enseña el Señor que una de las cosas de las cuales más carecen los púlpitos es de hablar sobre obediencia. Si de algo la iglesia ha carecido, es de que se le enseñe a obedecer. Damos gloria al Señor, porque a Misión Cristiana del Calvario, lo primero que ha hecho el Señor es llevarla a obedecer. Lo primero que ha hecho el Señor es enseñarle obediencia. Es mostrarle que es el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es mostrarnos a Jesucristo como nuestro modelo de obediencia. No una iglesia que se caracteriza por otras cosas, sino una iglesia que lo primero que revela, lo primero que expresa es la obediencia. Y es que la obediencia es tan importante en la iglesia porque de ella depende la expresión completa del Hijo de Dios. La Escritura dice que Jesús se hizo hombre y en esa condición humana estuvo sujeto a todas las tentaciones y pasiones que nosotros como humanos podemos tener. Él pudo haberse emborrachado, él pudo haber adulterado, robado, si hubiera querido, porque era hombre y como hombre estaba limitado a las situaciones humanas, expuesto a cometer pecado, pero él se dispuso a obedecer. Resalto esta parte, pero él se dispuso a obedecer. Algo muy importante es que la disposición y la expresión de obediencia nos da autoridad. Jesús enseñó a obedecer para tener autoridad. Él vino a la tierra a enseñarnos obediencia. Y como consecuencia nos da autoridad. A enseñarnos obediencia y como consecuencia nos da autoridad. Si Jesús no hubiera sido obediente, su autoridad no hubiera tenido impacto y tampoco hubiera sido notoria. ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera obedecido? ¿Cómo nos hubiera enseñado obediencia? La Escritura nos enseña que Jesús se dispuso o se determinó firmemente en ser obediente. Encontramos nosotros en la revelación del Señor que Él estuvo en condición de hombre o en condición humana. Cuando hablamos que estuvo en condición humana, estamos hablando que estuvo sujeto también a las mismas tentaciones que cualquier otro ser humano ha tenido. Que Jesús también estuvo sujeto a pasiones como cualquier otro ser humano. Que si Jesús hubiera querido, también se hubiera emborrachado. Que si Jesús hubiera querido, también hubiera adulterado. Que si Jesús hubiera querido, también hubiera robado. Pero la Escritura dice que Él se dispuso, que Él se determinó ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto quiere decir entonces que la obediencia es algo que yo debo disponer. Que la obediencia no es algo a lo que me someten. Que la obediencia no es algo que debo hacer por imposición o por obligación.
No, la obediencia es una actitud. La obediencia es una disposición personal. La obediencia es algo que de mí mismo yo quiero, es algo que yo mismo deseo para mi vida. Muchas personas dicen, lo que pasa es que somos hombres y tenemos tentaciones. Nadie es perfecto, aún predica la iglesia. ¿A cuántas personas hemos escuchado decir que nadie es perfecto? Aún a la misma iglesia. Encontramos a una iglesia predicando, nadie es perfecto, pero así te ama el Señor, dicen las personas. No, no es cierto. Estas solamente son ataduras. Esto solamente es anticristo. ¿Qué es anticristo? Es aquello que contradice la verdad del Señor. Es lo que contradice lo que Cristo dijo. Claro que sí podemos lograrlo. Claro que podemos ser obedientes, porque tenemos que disponerlo en nuestros corazones. Eres tú quien dispones si quieres pecar o si no quieres pecar. Soy yo quien dispongo si permito el pecado en mi vida o si me despojo de eso. ¿Has dispuesto esto ya en tu corazón? Algunas personas dicen, es que es muy difícil, es que somos débiles. Esto no se trata de debilidad. Esto no se trata de que la situación sea muy difícil. Esto se trata de disponer en nuestro corazón, no pecar. Esto se trata de disponer en nuestro corazón, obedecer todo lo que Dios nos ha mandado. Sigamos leyendo, por favor. También encontramos que recuerdo que mi madre tenía un dicho: pareces alcalde de pueblo sin gente. Ella lo decía cuando queríamos dar órdenes al resto de los hermanos, pero como las órdenes no venían de ella ni de mi padre, nadie nos hacía caso. Es importante que comprendamos y entendamos que debemos ser obedientes para hacer notoria la autoridad. Sin embargo, hemos recurrido a un método inverso. Tratamos de implantar la autoridad para tener resultados de obediencia. Jesús en todo momento hizo notoria su obediencia, no su autoridad. Cuando tratamos de hacer notoria nuestra obediencia, estamos invirtiendo el orden de lo que Jesús modeló. Primero se debe ser obediente para luego poder tener autoridad. ¿Por qué Jesús nos enseñó a obedecer? Para que nosotros pudiéramos tener autoridad. Él quiere que nosotros obedezcamos, porque es necesario que nosotros tengamos autoridad. Por eso el apóstol Abraham acá nos da un ejemplo respecto a su mamá. Y dice que su mamá le decía, pareces alcalde de pueblo sin gente. Porque nadie los iba a obedecer. Porque las órdenes no venían ni del papá, ni tampoco venían de la mamá. Cuando las órdenes vienen solamente de mí, no hay autoridad. Pero cuando yo me he sometido a obediencia, entonces sí hay autoridad en mí. Es necesario que nosotros tomemos este mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo. No se trató solamente de Él, o no fue solamente por Él que Él obedecía. No solamente fue porque Él quería ser autoridad o porque Él quería tener autoridad que se dispuso a obedecer. Cada vez que el Señor Jesús obedeció, es porque sabía que Él era nuestro modelo a seguir. Es porque sabía que si Él obedecía, nosotros también lo haríamos. Él tomó su responsabilidad como hijo. Tomó su responsabilidad como hijo mayor. Dice la palabra que Él es nuestro hijo mayor. Él debe tener la preeminencia en todo. Y como hijo mayor sabe que debe ser el ejemplo para el resto de sus hermanos. Jesús lo entendió. Jesús tomó su responsabilidad en obedecer a todas las cosas. Porque Él sabía que si Él hacía estas cosas, nosotros también lo haríamos. Porque Él sabía que Él era el enviado de nuestro Padre para hacer luz, para alumbrar nuestro camino, para señalarnos la senda en la que nosotros debíamos andar, para mostrarnos cuál debía ser el sentir que debía regir nuestras vidas. Si Jesús hubiera querido, hubiera desobedecido, pero no.
Él no solamente entendía que era hijo de Dios, sino también entendía su responsabilidad sobre nosotros. Y vaya que lo hizo bien. La palabra nos enseña que se determinó ser obediente. Llegó a la muerte y siguió obedeciendo. Aún nos revela la Escritura cómo resucita de entre los muertos, se presenta de nuevo delante de los discípulos. Y si de algo le sigue enseñando, es sobre la obediencia. Es sobre someterse al gobierno de Dios, sobre someterse al regir o al gobierno de Dios nuestro Padre. ¿Qué tipo de hijo de Dios soy yo? ¿Qué tipo de hijo de Dios eres tú? Tenemos una naturaleza perfecta y es la naturaleza de Cristo. Y es la misma naturaleza de Dios nuestro Padre. Por lo tanto, ¿cuál debe ser mi mover? ¿Cuál debe ser el sentir que debe haber en mí? ¿Me he responsabilizado por mi vida? ¿Me he responsabilizado por mi familia? ¿He captado que si yo obedezco, mi familia también lo hará? ¿He captado que yo soy una parte esencial, que soy una parte fundamental en el desarrollo, en el crecimiento de mis seres queridos? No solamente de mí, sino también de los que tienen hijos, de los que tienen a un papá o mamá, o tienen amigos, o primos, o vecinos. ¿Sabes que nosotros somos parte importante para la expresión del Señor Jesucristo? O dicho en otras palabras, somos la expresión del Señor. ¿Cuántos padres de familia aún no toman esa responsabilidad? Quieren que sus hijos obedezcan, pero ellos siguen desobedeciendo al Señor. ¿Qué autoridad pueden tener para decirle a sus hijos que no hagan esto o que no hagan aquello cuando ellos sí lo practican? Por eso el Señor hoy nos hace este llamado a que nosotros retomemos el camino correcto, a que nosotros entendamos que el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo es el mismo sentir que debe gobernarme a mí, que debe gobernar todo lo que yo soy. Pero, ¿cuál es el origen bíblico de todo esto? Vayamos de nuevo a leer. El origen bíblico. Primero, la obediencia de Jesús revela su autoridad. La tendencia humana es revelar la autoridad para que se haga notoria la obediencia. Pero el orden bíblico es revelar la obediencia para hacer notoria la autoridad. Es totalmente inverso a lo humano. Por ejemplo, en el caso de Jesús, dice la Escritura, toda potestad me es dada. Esto significa, Él estaba revelando que le había sido dada toda autoridad, porque Él había obedecido. Cuando el centurión dijo, yo soy hombre bajo autoridad, en Mateo capítulo 8 y verso 9, lo que estaba diciendo es que Él también obedecía. El centurión le dice a Jesús, porque yo soy hombre bajo autoridad, y le digo a este, ve y va. Le digo a aquel, haz esto, y lo hace. ¿De dónde venía la autoridad? ¿De dónde radicaba la autoridad? De la obediencia que el mismo centurión le declaró al Señor Jesucristo que él tenía. Porque yo soy hombre bajo autoridad. ¿Qué está declarando el centurión? Porque yo soy hombre que obedece. Porque yo soy hombre que se somete. Y por someterme es que puedo someter a otros. Y por someterme es que puedo dar órdenes. Y por someterme es que tengo autoridad. La clave para que nosotros podamos tener autoridad es la obediencia. En el orden humano es, primero ejerce autoridad para que entonces puedas ver la obediencia. En el reino de Dios es, primero debes obedecer para que entonces sea manifiesta la autoridad del Señor a través de tu vida. Pastores, para hacer notoria su autoridad, es importante que hagan notoria su obediencia, que sea visible a los demás. Esposa de pastor, para hacer notoria su obediencia de acuerdo a la función, es necesario que sea notoria su obediencia. Lo mismo pasa con los discipuladores. Un principio que no debemos pasar por alto es que para tener autoridad hay que obedecer.
Replico esta última parte. Para tener autoridad, lo primero que tenemos que hacer es obedecer. Nos menciona acá a los pastores, nos menciona esposas de pastores, nos menciona discipuladores y discípulos en general. Y es que a veces creemos que los pastores no tenemos por qué obedecer, porque nosotros somos autoridad. O a veces las esposas de pastores dicen, no, es que como esposas de pastores, nosotras no tenemos que hacer las cosas que el pastor dice, porque nosotras somos las siervas del Señor, porque nosotras somos las esposas del pastor. No, no es de esta manera. Todos nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, todos debemos estar sometidos a la obediencia. En una oportunidad estuve en una congregación y yo llegué a dar algunas directrices del Señor. Fui enviado por mi autoridad y llegué tipo 6 de la tarde y recuerdo que nos dieron cena, comenzamos a cenar. A las 7 escuché que comenzó el servicio. Empezaron a cantar los hermanos, pero el pastor no detenía su plática, él no paraba de platicar. Entonces el otro hermano y yo que estábamos con el pastor le decimos, pastor, el servicio ya comenzó, ¿vamos entonces? Y dice él, sí, déjalos que comience. Dentro de un ratito nos vamos, y siguió platicando. Como a los 15 minutos le decimos, pastor, ¿no cree que deberíamos estar allá adentro? Ya comenzó el servicio. Dice, sí, permítanme, solo me voy a ir a alistar y ahorita entramos. Me dio mucha pena que entramos al templo a las 7:30. ¿Qué es lo que sucede? A veces creemos que porque ya tenemos autoridad, ya no debemos someternos a la autoridad. A veces creemos que porque ya ocupamos un puesto o una posición, somos libres de hacer lo que nosotros querramos. Nosotros ya no tenemos que obedecer. Más bien, nosotros tenemos que dar las órdenes a todas las demás personas. Jesucristo no nos reveló eso. Jesucristo nos reveló que el modelo de obediencia era Él. El primero que debía estar en la casa de nuestro Padre era Él. Él nos mostró que el primero que obedecía cada mandato, cada directriz, cada precepto, cada estatuto, era Él mismo, era el Señor Jesucristo. ¿Por qué lo hizo de esta manera? Para poder Él también ejercer autoridad sobre nosotros. Por eso es que Jesús se muestra a nosotros no solo como modelo de obediencia, sino que nuestro Padre lo pone como nuestra cabeza. Por eso es que nuestro Padre lo sitúa a su diestra y lo pone por sobre todas las cosas, dice la palabra, como cabeza de la iglesia, como gobierno. No es que porque era el primer hijo de Dios nuestro Padre, es que por eso le dio autoridad. No, no porque era el primogénito, sino porque Él se determinó ser obediente. Él ganó la autoridad que ahora ejerce sobre nosotros. ¿Cuál es la autoridad que yo he ganado? ¿Cuál es la autoridad que yo estoy ejerciendo? Es una autoridad en la que yo lo que estoy revelando tal vez no es ni autoridad, sino autoritarismo. Tal vez le ordeno a mi familia, le ordeno a mi esposa, le ordeno a mis hijos que hagan las cosas cuando yo mismo no las hago. Tal vez les estoy exigiendo un estilo de vida el cual yo no estoy dispuesto a tener o a obedecer. El Señor Jesús nos lleva hoy a enseñarnos que no importa que yo sea un maestro, que yo sea un director, si hablamos de los lugares que se ocupan, hablemos así en el mundo, o si hablamos dentro de la congregación, no importa que yo sea un pastor, no importa que yo sea un asistente pastoral o un discipulador, o que sea un padre de familia, no importa el puesto que yo tengo, algo que debe caracterizarme es que yo soy discípulo del Señor Jesucristo. Entre más obediencia, mayor será la autoridad que el Señor dará a los que le temen. Mayor será la autoridad que estaremos nosotros revelando a los nuestros. Segundo, la autoridad de Jesús es delegada. Jesús, con su ejemplo de obediencia, nos enseñó que la autoridad se recibe. Repita conmigo, por favor, esto. La autoridad se recibe. Es delegada.
Jesús no venía con autoridad del cielo. Él se despojó a sí mismo de todo. Aquí en la tierra recibió autoridad y fue exaltado porque fue obediente. En Filipenses capítulo 2 y verso 9 dice la Escritura: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dice: se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. El Padre le dio el nombre de Señor Jesús, no porque fuera Dios, sino porque Él fue obediente. Dios exalta al obediente y humilla al altivo. Jesús fue exaltado por el Padre, dándole un nombre que es sobre todo nombre. A Jesús se le denominó Señor, no por ser Dios, sino por haberse humillado y por ser obediente. Él fue exaltado porque reconoció que la autoridad que tenía dependía de Dios. Aun cuando estaba a poco tiempo de ir a la cruz, dijo: Padre, si fuere posible que este vaso pase de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Estas palabras manifiestan claramente que Jesús estaba reconociendo autoridad y que se estaba poniendo en la disposición de obedecer, a pesar de que esto requiriera sufrimiento. A nadie le gusta sufrir ni ser expuesto a que le hagan daño. Muchos en esta situación se rebelarían y el viejo hombre saldría a la defensa. Sin embargo, Jesús dijo: no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieres. Qué lindo sería que en todo tiempo prevalezca la voluntad de Dios y no la nuestra. Jesús fue obediente, por eso le fue dado el nombre de Señor. Por eso se le puso por cabeza de la iglesia. Jesús pasó circunstancias peores que las que nosotros hemos pasado. La Escritura dice que Él padeció todas estas cosas para que ninguno de nosotros pudiera decir que no se podía por esta o por aquella razón. No, Él ya padeció todo lo que el ser humano padece, ya Jesús lo padeció. La palabra dice que cuando Jesús iba a ser llevado, a ser crucificado, dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, pero no se haga lo que yo quiero, sino que debe hacerse lo que tú quieres. ¿Cuántas personas nos hubiéramos rebelado en las circunstancias en las que el Señor Jesús estuvo? ¿Cuántas personas, cuando se encuentran en situaciones desalentadoras, aún se atreven a blasfemar en contra del Señor? Diciendo muchas veces: pero ¿dónde está Dios? ¿O dónde estaba Dios cuando esto me pasó? ¿Dónde estaba Dios cuando lo otro sucedió? Y no que es nuestro Padre, y no que nos guarda, y no que no va a permitir que nuestro pie tropiece. No escuchamos nosotros de ninguna manera a Jesús decir alguna de estas palabras. Vemos a un Jesús bien ubicado. Vemos a un Jesús centrado en lo que había determinado en su corazón. Él había determinado obedecer, y aunque esto le costara la muerte, Jesús cumpliría lo que había determinado en su corazón. Las circunstancias adversas no son para que nosotros dejemos a un lado las determinaciones en el Señor Jesucristo. Por el contrario, estas vienen no solamente para ser aprobados ante los ojos de Dios nuestro Padre, sino también vienen para demostrarle al mundo que sí es posible ser obedientes, que sí es posible tener esta calidad de vida en la nueva naturaleza que tenemos en el Señor Jesucristo. Revelarle al mundo que en el Señor Jesucristo estamos completos. Revelarle al mundo que no procedemos ya como todos los demás seres humanos, sino que ahora está contenido en nosotros una nueva esencia, una nueva naturaleza, y esta
es la expresión del Señor Jesucristo. Y esta es la genética de Dios nuestro Padre en nosotros. Cuando nuestro orgullo se siente lastimado, nuestro yo se afecta, dándole más importancia a lo que sentimos que a lo que nos estaban clavando. Dándole más importancia a lo que sentimos que a lo que nos corresponde hacer. Jesús se propuso ser obediente cuando lo estaban clavando, cuando tenía dolor, cuando estaba sufriendo. Él sabía que ese sufrimiento implicaba obediencia. Comúnmente obedecemos si nos dan una recompensa, pero si hay sufrimiento, preferimos no obedecer. Jesús enseñó que hay que obedecer a pesar de las circunstancias, sin esperar ser recompensados. Es pues en medio del sufrimiento donde se prueba nuestra obediencia. Cuando hay una recompensa por medio, esta se convierte en nuestra motivación de obediencia y no la persona a quien obedecemos. Las pruebas son necesarias en nuestra vida para probar nuestra obediencia. En Deuteronomios capítulo 8 y versículo 2 dice la Escritura: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Presta atención en esta parte. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. ¿Cuál era el propósito por el cual el pueblo de Dios, Israel, fue llevado por el desierto? Nuestro Padre quería saber qué es lo que había dentro de su corazón. Por eso los metió en aflicción. Dice la palabra que fueron llevados para afligirlos, para probarlos, para saber qué es lo que había dentro de su corazón. Muchas personas se han apartado del Señor y muchos argumentan: lo que pasa es que vinieron situaciones duras y Dios no hizo algo por mí. Lo que sucedió es que el mismo pastor o el mismo discipulador me hicieron esto y esto. Vayamos nosotros a la vida del Señor Jesús. ¿Cuántas cosas le sucedieron? Aún los mismos sacerdotes pretendían matarlo. La misma iglesia contradecía la verdad del Señor Jesucristo. La misma iglesia no entendía. ¿En qué concluyó todo esto? Crucificaron al Señor Jesús. ¿Te han crucificado acaso a ti para que puedas renegar de Dios? Y aún si eso sucediera, Jesucristo tampoco renegó nunca. Jesucristo determinó ser obediente hasta el final. No importara lo que sucediera, no importara lo que viniera. La debilidad no es la naturaleza de los hijos de Dios. ¿Cuántas personas que hoy me están escuchando, sé que ha pasado por sus mentes o está pasando en estos momentos por sus mentes esta situación tan difícil que estamos pasando de esta pandemia mundial? Muchos se han acercado al Señor, pero muchos otros se han apartado del Señor, diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Por qué muere tanta gente? Muchos han dejado de creer en el Señor. El Señor nos revela hoy que no importa lo que suceda, no importa aún si llegare la muerte. Dice la Escritura que debemos determinarnos, porque el mismo sentir que hubo en el Señor Jesucristo es el mismo sentir que debe haber en nosotros. Dios nos enseña en su palabra cómo debemos pasar y terminar una prueba. ¿Para qué sirven las pruebas? Las pruebas sirven para, valga la redundancia, para probar. ¿Para probar qué cosa? Para probar nuestra obediencia. En Efesios capítulo 6, versos 12 al verso 13, vamos a buscar ahí en las Escrituras. Y dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Vuelvo a repetirlo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Acaso nuestro Padre ya antes no nos había revelado que vendrían situaciones difíciles para nosotros? ¿Acaso esto nos agarró infraganti? ¿Acaso nos ocultó nuestro Padre que el mundo nos iba a despreciar o que iríamos en contra del mundo o que el mundo iría en contra de nosotros? No, desde el principio nos fue declarado que vendrían situaciones difíciles para nosotros. En este versículo en Efesios 6, 13, 12 al 13, le vuelvo a leer y dice, porque no tenemos lucha. Nos habla entonces que sí hay luchas. A veces evangelizamos a las personas y le decimos, venga el Señor Jesucristo y se van a acabar todos sus problemas. Venga el Señor y ya va a ver cómo va a tornarse color de rosa. Ya va a ver cómo todo ahora va a ser miel sobre hojuelas. Son algunas de las expresiones que a veces utilizamos. Pero la Escritura dice que tendremos lucha. Y dice que habrá lucha y dice que no será contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, preste atención por favor a esto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Tomad toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Nos preveyó no solamente de lo que nos acontecería, de lo que vendría en contra de nosotros, pero también nos enseñó que era necesario prepararnos. Pero también nos advirtió que era necesario tomar toda la armadura de Dios, porque vendrían los días malos en los cuales serían probada nuestra obediencia. ¿Qué tiempos estamos viviendo ahora nosotros? ¿Está siendo probada nuestra obediencia? Claro que está siendo probada nuestra obediencia. Nos han prohibido congregarnos. Y he escuchado a algunos pastores y he escuchado a algunas personas en televisión o internet rebelarse en contra del presidente, no solamente en Guatemala, sino también en otros países, molestos porque las iglesias se han cerrado. Pero es que todo esto ya nos había sido anunciado. Y glorifico a nuestro Padre por las cosas que están sucediendo, porque allí es probada nuestra obediencia. Creemos que cuando desobedecemos al presidente, solamente estamos desobedeciendo al presidente. Pero si la Escritura dice que todas las autoridades fueron puestas por Dios, entonces debo obedecer las autoridades que Dios ha puesto. Porque obedecer a las autoridades que Dios ha puesto es obedecer a Dios mismo. Ahora, no nos estamos congregando, pero nuestra obediencia está siendo probada. ¿Estás recibiendo tu adiestramiento? ¿Estás recibiendo tu discipulado? ¿Estás recibiendo cada enseñanza de los servicios generales en el día que se fijó y en el horario que se fijó? ¿O ves tú el discipulado que es del día sábado, el día lunes o el rato que tienes tiempo? ¿O primero te ocupas de todas las cosas que quieres hacer y si queda tiempo entonces ves el discipulado? ¿O te has apegado al programa del Señor? El Señor nos ha dicho que el discipulado lo debemos recibir los días sábados a las 7 de la noche, que el adiestramiento lo debemos recibir los días martes a las 7 de la noche y que los servicios serán los días miércoles a las 7 de la noche y los días domingos a las 7 de la noche. ¿Estás tú cumpliendo con todas las cosas? Alguien puede decir, no, pero es que hasta ahí tampoco, con que las veas suficiente. Se nos ha olvidado que nuestra obediencia debe ser perfeccionada. Que no se trata solamente de obedecer, sino que se trata de hacer el qué, pero también hacer el cómo de las cosas. A nuestro Padre le gusta que lo obedezcamos, pero que lo obedezcamos en cada detalle, en cada cosa. No nos estamos congregando ahora, pero sigo buscando del Señor, pero sigo en comunión con el Señor. ¿O acaso porque mi pastor o mi discipulador ya no me ven, ahora yo hago lo que quiero? Ahora yo he cambiado mi estilo de vida y he adoptado uno ajeno al del Señor Jesucristo. Es necesario que nuestra obediencia sea probada
Y para esto han venido estos tiempos, para que sea probada cuál es la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia del Señor permanecerá, a pesar de las circunstancias difíciles. Hoy estamos en medio de una pandemia, hoy estamos en medio de una situación de la cual muchas personas dicen, no sabemos si vamos a terminar el año 2020. No sé si vamos a llegar a diciembre. ¿Cuál es la situación ahora para la iglesia? ¿Está bajo presión del mundo? ¿Está bajo presión de todo lo que está sucediendo? Pero mi fe en el Señor aún permanece. Pero aún he hecho crecer mi pasión por el Señor. Es necesario que sea probada nuestra obediencia. Vuelvo a repetir esto. La iglesia del Señor Jesucristo permanecerá en este tiempo. Y cuando esto haya acabado, la iglesia del Señor se encontrará en una gloria mayor. El Señor ha dicho, vienen tiempos mayores, vienen glorias mayores, pero es necesario que tú y yo pasemos todo esto. Así que te invito a que obedezcas fielmente a todas las cosas que Dios nuestro Padre nos ha dicho. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No algo diferente, no algo parecido, no algo similar. Procuremos con diligencia que el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús sea el mismo sentir que hay en nosotros. Que sea el mismo Dios gobernando nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. La próxima semana estaremos recibiendo nuestro adiestramiento. No olvides en tu casa hacer tu estudio personal en el adiestramiento, para que cuando lo recibamos a través de internet, tengamos una revelación mucho más amplia de lo que el Señor quiere hablarnos. Que el Señor te bendiga.